¿Y se recuerdan de quién hablamos ayer? Ayer hablamos de Naasón. Naasón. Fíjese que nosotros tenemos que poner mucha atención a estas enseñanzas, porque estas enseñanzas no son cualquier cosa. Fíjese que a mí me llama la atención, y no sé si a usted, pero Dios en su palabra, nos pone metáforas. Y yo cada día estoy más convencido que las metáforas son las que tienen escondidos los secretos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que Dios usa la vaca. Dios usa la vaca para darnos a entender su palabra, porque Él habla de la leche y también habla de la carne, de la vianda, y también habla de los huesos. Fíjese que todo el animalito lo usa Dios como una metáfora para que usted entienda la función de la palabra. La palabra para muchos puede ser leche. La palabra para otros es el steak, el bistec, la carne. Pablo le llama vianda, vianda. Pero resulta que también la palabra de Dios habla de los huesos de la vaquita. Y yo no sé si usted se ha dado cuenta que la mayoría toma leche, y especialmente los niños, y la mayoría come hamburguesas, steaks. Pero yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes comen huesos? Comen huesitos. Si usted se da cuenta, en la carnicería, ahí venden huesos. ¿Y los huesos para qué son? Los huesos son para hacer caldo. Los conocedores, las damas, las hermanas, las amas de casa, saben que cuando hacen caldo, caldo de res, hay que ponerle hueso. Y el hueso lo venden aparte, hermano. No vaya a creer usted que el hueso de la vaca lo tiran. El hueso lo venden. El hueso sirve para que el caldo agarre buen sabor y a las verduras que usted le echa al caldo agarren ese sabor del tuétano. El tuétano es lo que está adentro de el huesito. Y nos debe llamar la atención que si usted le da un huesito a un perrito, el perrito chupa y chupa y chupa el huesito. ¿Sí o no? Porque el sabor que tiene el huesito es lo que está adentro del huesito. Ahí en el agujerito usted puede ver que ahí está el tuétano. Y el perrito, como no lo puede sacar, porque eso no se puede sacar, eso solo se puede adquirir hirviendo el huesito, sale el sabor del tuétano. Y el perrito siempre, siempre, mire cómo dice la hermana Ceci, el hueso le da el buen sabor al caldo. Amén, amén. Y entonces, hoy quiero que tú te des cuenta que estos nombres que estamos estudiando aquí en Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 17, no son ni leche ni son carne. Esto es profundísimo. Esto es puro hueso, hermano. Puro huesito. Así que agarre su huesito, pues, mi hermano perrito. Y no estoy ofendiéndolo, porque el Señor Jesús le dijo a la mujer sirofenicia que ella era una perrita y era una mujer llena de fe, comiendo de las migajas que caen de la mesa. Así que nosotros, aunque los judíos, en una forma despectiva, los judíos nos llamen a nosotros perros. Yo le doy gracias a Dios que soy una mascota del Señor y que puedo comer huesito. El huesito es famoso con el perrito, hermano. Lea historias de los perritos y va a ver que los perritos esconden sus huesos aún debajo de la tierra. Si usted le da un huesito a un perro, él no quiere que le quiten ese huesito y lo esconde y luego lo va a volver a sacar y lo sigue chupando y luego lo vuelve a esconder hasta que ya le sacó el tuétano por medio de chuparlo porque se filtra a través del huesito el sabor del tuétano. Bueno,
Solo estoy ilustrando para que usted en esta mañana me pueda comprender que la disertación de estos nombres que están aquí es un asunto profundo, como dice mi hermana Olguita, pura sustancia. Así es la palabra de Dios. Entonces, hermano, ayer terminamos con Naasón. Y yo le dije a usted que pusiera atención porque mire, en el versículo 2 la narración de la genealogía de Jesucristo empieza con Abraham y cuando llega al versículo 3 al final tenemos a Aram. Y dijimos que Abraham es el mismo nombre de Aram y Aram es el mismo nombre de Abraham, que quiere decir arameo. Aram es arameo, por eso Abraham fue el primer arameo. Aleluya. Pero después de eso, si usted se recuerda, hablamos de Aminadab y de Aminadab, que es un nombre que nos debe de ayudar a entender la liberalidad y la nobleza real. Entonces nosotros de ahí pasamos a Naasón y vimos que después de declararnos asuntos muy positivos, nos declara el nombre Naasón que es negativo, al grado que ayer estuvimos hablando de que Naasón significa serpiente. Usamos esa porque podemos usar las demás, pero queremos ocuparnos en ver el significado de Naasón, que es serpiente, y hablé un poquito de que en determinado momento el apóstol Pedro era serpiente. Quítate de mí, Satanás. Pero también hablamos de que Cristo fue revelado como serpiente, pero como serpiente de bronce, o sea que a semejanza de serpiente. Por eso Cristo vino en semejanza de hombre, pero no tenía la misma naturaleza que el hombre de pecado, sino que él era sin pecado. Así lo declara la Biblia y así tenemos que entenderlo y es muy sencillo. Pero ahora tenemos que acompañar a Naasón con Salmón, porque Salmón fue engendrado por Naasón. Entonces Dios en esta secuencia, en esta didache que debemos de poner mucha atención para que percibamos la esencia, percibamos la verdadera enseñanza que Dios nos quiere dar. Porque esta secuencia es divina. Esta secuencia es un arreglo divino para que queden cosas marcadas en nosotros que queremos dar a luz a Cristo. Ya entendimos, gracias a Dios, que estamos estudiando las 42 generaciones para dar a luz a Cristo. Así que en eso estamos ocupados, en eso tenemos centrada nuestra atención, en eso nos estamos enfocando. Las palabras y los nombres en hebreo tienen muchos significados. Por ejemplo, Salmón significa en hebreo lo oscuro y también significa lo brillante. Fíjese que a estas alturas, después de escucharme usted por muchos años, yo le he dicho siempre que en los nombres hebreos ellos siempre tienen el aspecto positivo y el aspecto negativo. O sea que ellos tienen los dos significados, el aspecto positivo y el aspecto negativo. El día domingo yo usé el ejemplo del nombre María, que María quiere decir cuidadosa, pero también quiere decir amarga, que son dos cosas totalmente contrarias. Entonces hoy nos encontramos con Salmón, que Salmón quiere decir oscuro y quiere decir brillante. Y eso nos debe de llamar mucho la atención porque nosotros somos oscuros y somos brillantes. Fíjese que para Dios somos oscuros y somos brillantes. Yo no sé si usted en realidad se ha puesto a pensar de que Dios quiere llevar a cabo su propósito
por medio de personas malas buenas. Malas buenas. Fíjese, yo no creo que usted se crea muy bueno. Yo no me creo bueno porque no lo soy, hermano. La Biblia revela que yo soy malo bueno o bueno malo. Fíjese que esta parte nos va a ayudar a reforzar lo que hablamos respecto a Naasón. Porque significa entonces que nuestro crecimiento espiritual, para ser nosotros los que vamos a dar a luz a Cristo, en nosotros se ven dos aspectos. Y eso pues nos hace dar vuelta la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios va a producir a Cristo de algo que es negativo y positivo? Porque nosotros somos negativos positivos. Mire, haga caso y cuenta que nosotros somos la batería del carro. Como batería del carro tenemos un polo negativo y un polo positivo. Pero ese polo negativo junto con el polo positivo producen energía para que el carro encienda. Entonces, todo lo natural expresa lo espiritual. Fíjese que en realidad nosotros en nuestra naturaleza caída nos creemos buenos, pero la realidad es que no somos buenos. Salmón nos recuerda nuestra naturaleza caída. Somos buenos y somos malos, lo cual significa que nosotros somos la expresión del bien y el mal. Porque eso fue lo que comimos. Usted sabe que el hombre comió del fruto prohibido el bien y el mal. Entonces, nunca se le olvide, por favor, que Salmón, que es la misma raíz de Salomón. Ay, 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 esto se pone bueno, hermano. Fíjese que Salomón se distinguió por ser un rey muy bueno, pero a la vez, hermano, muy malo. Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta que los personajes que Dios nos pone aquí en la Biblia son para que entendamos todos esos detalles. Y pues estos detalles no se pueden entender así en una forma superficial. Si uno lee la Biblia superficialmente, pues solo va a adquirir de ella el conocimiento de una historia o el conocimiento doctrinal. Bueno, por eso le vuelvo a recordar, la Biblia es un libro que se percibe por los recipientes, los que reciben la palabra, al grado que ellos estén de crecimiento. Muy importante. Usted va a entender la Biblia a su grado, a su estatura espiritual. Si usted no tiene una estatura desarrollada, pues bien difícil que usted capte los secretos de Dios, porque usted solo va a captar lo superficial de la palabra. Lo que un niño entiende es la lechita, pero hay personas que pueden discernir la Biblia como una vianda. Y hoy aprendiste algo nuevo, que la Biblia también se puede percibir como tuétano, como el sabor del caldo. Aleluya. Yo me acuerdo siempre de un dicho de allá de Guatemala que dice, te va a salir más caro el caldo que los frijoles. Pero la realidad es que el caldo de toda comida, hermano, es sabrosísimo. Yo me recuerdo cuando yo estaba niño, nos daban comiditas con un caldito y uno mojaba la tortillita en el caldito y se la comía tan deliciosamente, al grado que a nosotros, por ejemplo, a mí me enseñaron que tenía que comer mucha tortilla para llenarme. Y ahora que ya estoy viejo, ya no puedo comer tortilla porque la tortilla hace que se suba el azúcar y afecta a las personas, el pan, hermano. Pero antes uno podía comer mucha tortilla. Los diabéticos saben que ahora el doctor le dice una tortilla.
2 tortillas, pero los hermanos diabéticos no hacemos caso y siempre nos comemos 3, 4 tortillas o 4 tacos, 5 tacos, hermano. Y por eso estamos como estamos. Pero la lección es de que tenemos que entender estos nombres que nos ponen aquí, porque ellos son los constituyentes para dar a luz a Cristo. Nunca olvides, te vuelvo a repetir que la raíz de Salmón es la misma raíz de Salomón y Dios quiere que nosotros entendamos estos asuntos porque Salmón es para que tú te des cuenta que Dios quiere llevar a cabo su propósito por medio de una persona buena mala o mala buena. Es difícil para nosotros entender cómo alguien que es bueno y malo le puede servir a Dios para cumplir su propósito. ¿Has pensado en eso? Piensa en eso. Pero esto es muy importante discernirlo. Vuelvo a repetir, estando nosotros en Cristo, no tenemos pérdida. Espero que no vayáis a creer que estoy diciendo hagamos males para que nos vengan bienes, porque esa es la expresión que usa Pablo para entender esto que estamos predicando. Pablo habla de lo bueno y lo malo que nosotros somos y él habla de la soberanía de Dios y cómo es que nosotros, aún siendo malos, Dios nos envíe bienes. Es más, pareciera que cuando nos portamos mal, el Señor en vez de castigarnos nos manda bienes. Usted se recuerda que hay infinidad de historias en la Biblia para poder expresar esto que estoy hablando. Y esto que estoy hablando, que es parte de la soberanía de Dios, muy poquitos cristianos lo pueden discernir en su espíritu. Casi siempre se quedan en onda, siempre se quedan patinando, porque dice, bueno, ¿cómo es este asunto? Viene a mi memoria el incidente de Abraham cuando le tocó descender a Egipto, hermano, y que él dijo que su esposa era su hermana. Usted se recuerda. Y que el rey mismo dijo, ¿por qué nos dices que es tu hermana si te hemos visto acariciar a tu esposa y ella es tu esposa? ¿Qué hubiese pasado si alguien de aquí del palacio toma a tu esposa? Nos hubieses metido a problemas más grandes. Pero después de que él se portó mal, después de que él regaló a su esposa, después de que él muestra su forma negativa de ser, el Señor le dice que ore por el rey. Y él tiene que orar por el rey, hermano, y tiene que bendecirlo y luego el rey le da bienes, le da todo lo que necesita y lo manda de regreso rico. Hablando en una palabra pura, el que vino a portarse mal, lo regresan rico. Hermanos, esa es una paradoja. Sin embargo, así está registrado en la Biblia. Eso lo escribe Dios para que tú te pongas a pensar, que tú llegaste mal a esta tierra, tú llegaste mal a Egipto, hermano, venías con hambre, venías huyendo de una hambruna y llegaste mal. Nadie puede decir que vino a Egipto bien, hermano. Todos los que hemos sido enviados a Egipto, todos los que venimos de la esfera espiritual, en nuestra predestinación venimos a este mundo muy mal y salimos de aquí ricos, porque vamos a salir de aquí siendo vencedores, Cristo formándose en nosotros. Fíjate pues que ese es el enfoque en nuestras lecciones de las 42 generaciones. Salir de aquí ricos. Entonces, gracias a Dios que Dios nos ha enseñado a aplicar las metáforas, a aplicar las parábolas, a aplicar la enseñanza. Por eso te dije que Pablo nos dice,
No vayáis a decir, hagamos males para que nos vengan bienes. Mire, para mí, que al llegar al punto de Naasón y Salmón, es para revelarnos nuestra verdadera condición. O sea que ese es el veredicto de Dios de lo que nosotros somos. Pero que eso no nos elimina de dar a luz a Cristo. Hermano, esto es maravilloso, esto es de gritar aleluya, gloria a Dios, que siendo nosotros como somos y Dios mostrándonos la condición en la que venimos a esta tierra, nos saca de aquí siendo malos, nos saca siendo victoriosos, no nos saca siendo buenos, no nos saca siendo buenos, sino que nos saca de aquí victoriosos con su vida. Gloria a Dios. ¿Sí? Dice Juana Cardona, Dios le reveló algo tan bonito a Abraham porque se dejó llevar por Dios. Así nosotros también nos pasa si seguimos la corriente de Dios y no la del mundo. Si lo hacemos a Dios, si lo hacemos, Dios nos da sus regalos. Lo importante son los del cielo. Amén, amén. Así es. Si nosotros entendemos la revelación de Abraham, hermano, si entendemos la revelación de Salomón, si entendemos la revelación de David, si entendemos la revelación de Tamar, la revelación de Fares, la revelación de Esrom, la revelación de Aminadab, la revelación de Naasón y la revelación de Salmón, saldremos de aquí victoriosos. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Qué lindo que después de Abraham a Aram, Dios nos haya revelado que nosotros somos serpientes, serpientes, pero que nosotros somos serpientes, serpientes, no de bronce. Cristo es serpiente de bronce, porque a Él le cayó todo el juicio para que nosotros al verlo a Él, al refugiarnos en Él por fe, porque el que veía a la serpiente de bronce, el veneno se le disipaba, el veneno se le desvanecía. Mire, hermano, qué lindo es esto, hermano. El veneno se desaparece de nosotros por nuestra fe en la serpiente de bronce. Serpiente de naturaleza viendo a una serpiente de bronce. Pero entendiste pues que eres Naasón, eres serpiente, que es ser bueno y malo. Ser bueno y malo, ser un salmón. El Naasón engendra a un salmón. Así que Naasón engendró a un Salomón. Fíjese que lo bonito es de que cuando leemos la vida de Salomón, ahí se nos dice que Salomón en nada le falló a Dios, excepto con el problema de Urías Eteo y de Betsabé. Pero cuando estudiemos a Salomón, usted se va a dar cuenta que Salmón cobra un mayor auge en Salomón. Salmón se vuelve más adelante Salomón. O sea que una letra a veces hace la gran diferencia. Entonces quiero en esta mañana, para avanzar un poquito más, porque el tiempo se nos va, hablar de Naasón y Salmón juntos. Porque en la didache, en la secuencia, Naasón y Salmón son confirmados por una prostituta. Así que ahora vamos a entrar a esa prostituta. Raab. Mire, Raab dice, Salmón engendró de Raab a Booz. Aquí va el bien y el mal, hermano. El bien y el mal, el bien y el mal y la vida. El bien y el mal y la vida. El bien y el mal y la vida. Nosotros los hombres somos el bien y el mal y Dios es la vida. Pero, ¿cómo es posible, verdad, que del bien y el mal se puede usar
sus elementos para que con la vida, o sea, lo negativo con lo positivo, produzcan lo que Dios quiere, su propósito. Entonces, a Naasón y Salmón los vamos a confirmar por medio de Rahab. En el versículo 5, vuelvo a repetir, Salmón engendró de Rahab. Salmón engendró de Rahab. O sea que hay que usar algo, porque el resultado va a ser Booz. Salmón engendró de Rahab a Booz. Salmón engendró de Rahab a Booz. Entonces, Rahab era una ramera. Tú lo sabes que ahí está en el libro de Josué, en el capítulo 2 y versículo 1. ¿Y quién era? ¿Quién era Jericó? Era un lugar maldito por Dios por toda la eternidad. ¡Wow! Fíjate. Jericó, un lugar maldito por Dios por la eternidad. Y resulta que ahora nos van a envolver a nosotros como Naasones y Salmones, nos van a mezclar con Rahab. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender esa mezcla. Aunque Rahab fue ramera en Jericó, ella llegó a ser abuela de Cristo. Ahora, yo le puedo preguntar a usted en esta mañana, ¿cómo puede llegar a ser abuela de Cristo una ramera? Para poder contestar eso, necesitamos encontrar los principios. Toda la población de Jericó fue destruida, excepto Rahab, su familia y sus posesiones. Ella se salvó porque ella se tornó a Dios y al pueblo de Dios. Aleluya. Mire, Naasón y Salmón van a ser confirmados en Rahab. Pero vamos a leer, vamos a Josué. Vamos a ir a leer al libro de Josué porque tenemos que desentrañar esta incógnita. Tenemos que desentrañar este enigma, porque Dios, ya le dije pues que yo no estoy estudiando ni leche ni carne, yo estoy estudiando huesos, hermano. Aleluya. Josué, vamos a Josué, y aquí en Josué vamos a leer en el capítulo 6, Josué, capítulo 6 y versículo 22 y 23. Josué 6, 22 y 23. Dice así la palabra de Dios en Josué 6, 22 y 23. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Yo quiero que pongas atención, hermano, porque si no me estás poniendo atención, estás divagando en tu pensamiento, no vas a entender lo que el hermano Carrillo predica. ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos? Son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Se acuerdan que yo he leído varias veces ese versículo de Mateo 12, en donde le dijeron que su familia quería hablar con él y él con su dedo indicó: esa es mi familia, miren, esos son mis hermanos, esos son mi padre, esos son mi madre, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Yo le he dicho a usted infinidad de veces que la Biblia es un arreglo divino. La Biblia es sorprendente porque es un arreglo divino, es impresionante. Mire,
Mire la orden que dio Jacob, más la orden que dio Josué. Más Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la mujer ramera, entrad en la casa de la mujer ramera. Le dije que Naasón y Salmón son confirmados en Rahab. Nosotros somos Naasón, nosotros somos serpiente, nosotros somos Salmón, nosotros somos buenos y malos. Pero nosotros somos también la ramera. Y ahora dice que entren a la casa de nosotros y que los espías entren y saquen a su padre, a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Fíjese, aquí Dios nos está mostrando, por eso le dije, Naasón y Salmón son confirmados por Rahab. Para Dios, Naasón y Salmón son prostituta, pero después vamos a estudiar qué puede sacar Dios de Naasón, de Salmón y de Rahab. Y va a sacar a Booz, que es un tipo perfecto de Cristo. Aleluya. Que va a redimir a Ruth. Aleluya. Mire el versículo 25, dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. ¡Wow! Y mire, si nos vamos al Nuevo Testamento, ahí aparece Rahab. En el Nuevo Testamento nos dicen de Rahab. Mire, vayamos a Hebreos. En Hebreos, leamos Hebreos 11:31. Ya sabe que ahí en Hebreos 11 están los héroes de la fe. 11:31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció. Así que no vamos a perecer, hermano. Dios debe de abrir tu entendimiento y darte a ver que no vamos a perecer con los desobedientes, hermano. Jamás. De los que me diste, ni uno solo se perdió, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Bueno, tenemos tanto material para predicar y con el tiempo Dios nos va a ir dando más y más. Pero después que ella se tornó a Dios y a su pueblo, porque esto es lo importante de Naasón y Salmón, para ser confirmados por Rahab. Ser confirmados por Rahab. Porque por medio de Rahab es que Dios va a cumplir su propósito. Pero no puede haber Naasón y Salmón sin Rahab, ni puede haber Rahab sin Naasón y Salmón. Ella se salvó porque se tornó a Dios y al pueblo de Dios. Después que ella se tornó a Dios y a su pueblo, ella se casó con Salmón, un líder del ejército de Judá y uno de los hombres que envió Josué a espiar a Jericó. En ese tiempo Salmón se acercó a Rahab y en cierto sentido la salvó. Eventualmente Rahab se casó con él, de quien nació un hombre de Dios, hermano. Nació Booz. Aleluya. Entonces, para terminar el día de hoy, yo quiero que usted se dé cuenta que nosotros debemos poner atención a los principios que gobiernan nuestra asociación con Cristo. El primer principio es que no importa cuál sea nuestro trasfondo, debemos de tornarnos a Dios y a su pueblo. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Volvernos a Dios y a su pueblo. Mire, hermano, los verdaderos Rahab son hermanos que reconocen que son un engendramiento de Naasón y de Salmón, pero que se tornan a Dios y a su pueblo. Escucha bien, Artes,
Dios te puso en esa congregación para que tú te esfuerces y seas un hombre que bendigas esa congregación. No vayas a llegar ahí a hacer daño. No te lo digo porque lo pienses, sino que te estoy dando un consejo. Dios te envió para que trabajes al lado del hermano Juan Francisco y que, y que Dios te dio capacidad para ser un buen ayudante. Tú llegaste allí para ayudar, no para hacer daño, porque algunos se acercan a las congregaciones para hacer daño. Y lo mismo que le digo a Artes, se lo digo a cualquier otro hermano. Dios te trajo a la congregación para que te vuelvas a Dios y a la iglesia. En la iglesia tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer, es un servicio para todos. Y felicito a Artes, porque Artes es un hermanito que ahora que yo estuve en Ocotlán, él se preocupó, él me ayudó, él sacó al aire el programa y me fue a sacar la fotocopia que necesitábamos. Dicho en otras palabras y hablando así en un buen jalisqueño, se puso pilas pues. Y así es como debe de ser uno al llegar a una congregación, ser pilas, pero agarren la onda, mis amados. Somos los naazones salmones que se confirman en Rahab. Nunca te creas algo bueno. No somos nada bueno, pero de eso que es nada bueno, Dios puede hacer algo súper bueno. Entonces Dios no tiene problemas. Él no, hermano, créeme, no tiene ni un problema de usarnos a nosotros como el material que va a producir su Hijo Jesucristo. Después que nos volvemos a Dios y a su pueblo, nosotros nos casamos y edificamos y nos volvemos nos volvemos las personas correctas, porque entonces podemos dar a luz a Booz. Ella se casó, Rahab se casó. Ella era prostituta, pero se casó. Nosotros somos la prostituta, Rahab. Nosotros somos la prostituta que el Señor regenera y se va a casar con ella. El hecho que Booz se casa con Ruth, que es moabita, y que Salmón se casa con Rahab para dar a luz a Cristo, significa que Dios no tiene problemas. Dice en su palabra que los ladrones, las prostitutas van adelante. ¿Por qué, hermano? Porque Él vino a salvar a los ladrones y a las prostitutas, que somos nosotros, por supuesto. Él no vino a salvar a los judíos que se creían muy espirituales y muy dignos por medio de su ley, por medio de su esfuerzo humano. Ellos creían que podían alcanzar el favor divino. No, mi amigo, no, mi hermano. El favor divino se alcanza por gracia. El favor divino es cuando tú entiendes lo que tú eres ante Dios y que a Dios no le importa lo que tú eres. Por eso, hermano, esto es precioso, porque hay muchos que se acercan a la vida de la iglesia para criticar a los hermanos. Hay muchos que se acercan a la vida de la iglesia para hablar mal de los hermanos y para estar siempre en esas actitudes de que, que no puedo hacer esto porque los hermanos tales, esto y el otro. Hermano, no le eches la culpa a los hermanos si tanto ellos son la prostituta como tú eres la prostituta también. Tú eres Salmón y tú eres también Rahab, y tú eres Naasón, hermano. Aquí el único que verdaderamente tiene la riqueza y la pureza es Dios, hermano. Los hermanos, todos nosotros, la iglesia, todos somos iguales, hermano. Todos somos iguales. Mire, todos cojeamos de la misma pata. Todos nosotros somos coyotes de la misma loma. Todos nosotros, hermano, somos una masa contaminada. Todos nosotros, hermano. El único bueno aquí en medio de nosotros es Jesucristo. Por eso cuando el joven rico le dijo, maestro, bueno, ¿por qué me llamas bueno? A ver si entiendes. Porque muchos le llaman a Dios bueno
pero no entienden que ellos son malos, porque hay uno solo bueno, hermano, y es nuestro Dios. Aleluya. Si mire cómo dicen en El Salvador, dijo un hermano esta frase: si la gracia fuera comprada, la gracia comprara yo, pero la gracia solo tiene aquel que Dios se la dio. La gracia solo la tiene aquel a quien Dios se la ha dado. Sí, por gracia sois salvos, por gracia. Y por gracia podemos alcanzar todo, porque nosotros vamos de gracia en gracia, de gracia sobre gracia. Si nosotros fuimos salvos en gracia, por eso dice el apóstol, si por la vida de Cristo nosotros fuimos justificados, caminemos pues también en esa vida para seguirnos justificando, porque nosotros necesitamos la justificación de Dios diariamente. Termino con esto. Hoy día el ambiente es triste, porque la mayoría de los cristianos han perdido su derecho de nacimiento. Ellos no tienen salmón, no tienen Booz. Si usted tiene salmón y usted tiene Booz, usted tiene que envolverse con los hermanos adecuados, con el liderazgo adecuado. Todos nosotros pertenecemos a una tribu. Entonces, cuando estamos con la gente apropiada, es decir, con la tribu correcta, entonces podemos producir el fruto correcto, que es Booz. Booz, quien es el patriarca de David. Amén. Tenemos que tornarnos al Señor y a su pueblo. También debemos tener cuidado en la manera que nos relacionamos con otros hermanos. Si nos envolvemos con las personas correctas, adecuadas, entonces podemos producir el fruto correcto. Eso nos guarda en el disfrute total del derecho de nacimiento. Hermano, es muy importante dar fruto. Asóciate. Deja de andar para arriba y para abajo. Asóciate con un grupo. Echa raíces con un grupo. Y no solamente busques a Dios en ese grupo, sino que honra a los hermanos. Respeta a los hermanos. Muchos hermanos se faltan el respeto. Dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Importantísimo, hermano. En esta mañana, oremos para que Dios nos acerque a la gente adecuada, nos acerque a la gente correcta y que nos entreguemos ahí. Entrégate a Dios y a los hermanos. Deudores somos, hermano. Tenemos que amar a esos hermanos que nos reciben y tenemos que respetarlos. Que Dios te bendiga en esta mañana y yo espero que te hayas tomado un buen caldo. Amén. Hasta mañana. Que Dios te guarde. Despídete, por favor. Despídete, por favor. Te doy la oportunidad de que en esta mañana te despidas. Dinos ahí por lo menos, hola hermano, hola hermanos, hola hermano, hola hermanos. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Dice Sandy, servir a los hermanos con realidad. Amén. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Hasta mañana.